en Mago Reddit. La historia de hoy es... Mi cuñada universitaria vivía gratis en nuestra casa con nuestro recién nacido hasta que descubrimos lo que hacía en el sótano a las 3 a.m. Su verdadero motivo nos dejó helados. El mes pasado, la hermana menor de mi marido decidió mudarse con nosotros. Está estudiando en la universidad y en vez de quedarse en una residencia estudiantil como la mayoría de estudiantes, determinó que ese tipo de vida no era adecuada para ella. Sentía que el ambiente no se ajustaba a sus necesidades. Por eso, tomó la decisión de buscar alojamiento fuera del campus. El problema es que los alquileres son muy caros y le resultaba complicado pagar un lugar por sí misma. Tampoco quería compartir vivienda con desconocidos. Fue entonces cuando se acercó a nosotros pidiendo ayuda. Nos explicó cómo vivir con nosotros le permitiría ahorrar en alquiler y gastos cotidianos. Nos preguntó si estaríamos de acuerdo en que se quedara temporalmente hasta que pudiera hacer nuevas amistades y mudarse con ellos. Mi marido aceptó inmediatamente sin pensarlo 2 veces, pero yo tenía ciertas dudas. El motivo de mi preocupación era que acababa de tener un bebé hace apenas 2 meses. Como pueden imaginar, todo el embarazo y la experiencia del parto han sido bastante abrumadores. Ahora que tenemos un recién nacido, cuidarlo no ha sido para nada sencillo. Aunque mi marido ayuda mucho en casa, también es él quien está trabajando actualmente. Yo todavía estoy de baja por maternidad y no solo me encargo del bebé, sino que también realizo todas las tareas del hogar. La situación ya es bastante complicada y añadir otra persona podría dificultarla aún más. Mi recién nacido es un bebé muy exigente. Llora con frecuencia, y a veces se despierta en horarios extraños durante la noche. También tiene un sueño muy ligero, por lo que cualquier pequeño ruido lo despertará, lo que hace todavía más difícil conseguir un buen descanso nocturno. Mi marido y yo hemos intentado todo para ayudarlo a establecer un mejor patrón de sueño, y realmente esperamos que esta etapa pase pronto, y que eventualmente pueda dormir tranquilamente toda la noche. Pero por ahora, sigue siendo una lucha constante. Además, me ha resultado realmente complicado mantener al día las tareas domésticas. Siempre estoy tan agotada de cuidar al bebé que apenas tengo energía para hacer otra cosa. Los platos se acumulan rápidamente y la ropa sucia parece interminable. Siempre hay algo pendiente por hacer, pero simplemente no tengo las fuerzas para mantenerme al día con todo. Así que cuando surgió la idea de que mi cuñada se mudara, no pude evitar sentirme insegura. Con todo lo que ya estaba manejando, no estaba segura de si podría lidiar con otra persona en la casa. Para asegurarme de que todos comprendieran las expectativas, hablé con mis suegros y mi cuñada sobre la situación. Les expliqué que si ella se mudaba, tendría que ocupar el sótano y sería responsable de cocinar y limpiar por sí misma porque yo simplemente no podía encargarme de esas tareas en este momento. En ese momento, mi cuñada pareció estar de acuerdo con todo, así que acepté que se mudara. Al principio, las cosas parecían ir bien. Ella se mantenía mayormente por su cuenta y respetaba el acuerdo, pero con el tiempo noté que su actitud comenzó a cambiar. Por ejemplo, durante la cena, mi cuñada frecuentemente comentaba que yo debería mejorar mi forma de cocinar porque siempre encontraba algún defecto en mis comidas. Mi marido nunca se queja, pero su hermana constantemente tiene algo que criticar. También me decía que probablemente debería preguntarle a su madre y a mi suegra sobre una de sus comidas favoritas para que pudiera prepararla especialmente para ella. Me pareció bastante extraño. No le gustaba mi cocina y encima de eso, quería que le preparara su plato favorito. Decliné educadamente. Le expliqué que era bienvenida a cocinar lo que quisiera si no le gustaba lo que yo servía. Le comenté que también estaba muy ocupada e intentaba preparar comidas específicas solo para ella. Me miró con decepción, pero no insistió más. Además, constantemente acapara el televisor durante todo el día en lugar de asistir a sus clases. Para mí, ver programas de telerrealidad mientras doblo la ropa o cocino, es una de las pocas formas en que puedo relajarme y tener un poco de entretenimiento desde que di a luz, pero a ella le gusta ver otros programas y aunque podría verlos fácilmente en su tablet en su propia habitación, insiste en usar el televisor y termina apoderándose de la sala de estar el día entero. Esto no me deja espacio para disfrutar de nada. Para empeorar las cosas, deja un gran desorden a su alrededor. Encontré envoltorios de chocolate en el suelo, bolsas de patatas fritas vacías y otra basura tirada por todas partes. Intenté mencionárselo, pero responde diciendo que nunca solía limpiar cuando vivía en su casa y que todavía está aprendiendo. Traté de ser comprensiva y darle un poco de margen ya que todavía es joven, y está aprendiendo a cuidar de sí misma. Pero está empezando a sentirse como si yo fuera la única que está haciendo toda la limpieza y me está agotando. He estado limpiando detrás de ella tanto como puedo, pero se está volviendo extenuante. La semana pasada decidí revisar su habitación en el sótano, mientras ella estaba fuera, y me quedé completamente sorprendida cuando vi lo sucia que se había vuelto. Antes de que se mudara,
Habíamos renovado y limpiado el sótano para que estuviera impecable. Le habíamos conseguido una cama nueva y un armario, pero ahora había manchas y suciedad por todas partes. Era difícil creer que hubiera permitido que su espacio se volviera tan desordenado. Realmente pensé que había estado limpiando después de sí misma, pero estaba claro que no lo había estado haciendo. No soporto estar en espacios sucios, así que estaba tentada de limpiarlo. Pero luego me recordé a mí misma que ella es una adulta ahora y necesita empezar a responsabilizarse de su propio espacio, así que decidí no limpiarlo. Si eso no fuera suficiente, tampoco lava su propia ropa. Constantemente deja su ropa sucia en una cesta esperando que yo me encargue. Intentó lavar su ropa un par de veces, pero aparentemente no sabía cómo clasificarla correctamente. Mezcló todas las prendas y toda su ropa salió teñida de diferentes colores. Desde entonces, simplemente ha dejado que la ropa se acumule y espera que yo la lave por ella. Es frustrante porque ya estoy haciendo tanto, y parece que ella no está haciendo ningún esfuerzo para cuidar de sí misma. Así que, en general, mi cuñada ha sido una pésima invitada en casa. A pesar de todo lo que ha hecho, he mantenido la boca cerrada, y he tratado de no causar problemas. Me seguía recordando a mí misma que esta situación era temporal, así que no era algo con lo que tuviera que lidiar por mucho tiempo. Mi marido también ha notado los problemas y ha estado ayudando mucho. Ha intentado hablar con su hermana y animarla a ser más colaborativa en la casa, pero las cosas no han cambiado realmente. Entonces ayer recibí una llamada de mis suegros. A veces nos llaman para saber cómo estamos, así que pensé que sería solo otra conversación casual. Sin embargo, esta vez mi suegra comenzó a decirme que mi cuñada se había estado quejando con ella durante varios días de que no estaba durmiendo lo suficiente en nuestra casa. Aparentemente, nuestro bebé lloraba mucho por la noche, y esto había comenzado a afectar su sueño. Mi suegra continuó diciendo que su hija necesita dormir 8 o 9 horas completas para sentirse fresca y lista para el día, y estaba preocupada de que la estuviéramos privando de eso. Traté de explicarle a mi suegra que aunque entendía completamente su preocupación, no es como si estuviera despertando intencionalmente al bebé para molestarla. Esto es simplemente lo que hacen los bebés. Se despiertan en medio de la noche. Le dije que mi cuñada se estaba quedando en el sótano mientras que mi bebé y yo estamos en el segundo piso, por lo que el ruido que podría escuchar sería muy débil. Incluso sugerí que podría comprarle algunos tapones para los oídos para ayudarla a dormir mejor. Sin embargo, mi suegro intervino y argumentó que no se trataba solo de la noche. Dijo que mi cuñada también estaba agotada durante el día debido a demasiadas molestias en nuestra casa, lo que también era una preocupación para ellos. De hecho, me reí incrédula. Mi cuñada literalmente pasaba la mayor parte de sus días acostada en nuestro sofá viendo televisión. De hecho, a menudo se quedaba dormida justo allí por la tarde después de almorzar, simplemente holgazaneando mientras yo corría de un lado a otro ocupándome de todo. Entonces, ¿de dónde venía este agotamiento que supuestamente sentía? No tenía ningún sentido para mí. Todo lo que estoy tratando de hacer es cuidar de mi bebé y ahora tengo que preocuparme por asegurarme de que mi cuñada también esté cómoda. Me sentía como si me estuvieran culpando por algo sobre lo que no tenía control, y estaba empezando a sentirme realmente frustrada. No pude contenerme, así que le dije a mi suegro cómo estábamos haciendo todo lo posible para que su hija se sintiera cómoda. Dejé claro que si ella no estaba contenta con nosotros, siempre sería bienvenida a encontrar otro lugar para quedarse en la ciudad. Después de todo, la estábamos dejando vivir aquí sin pagar alquiler. Y si tenía tantas quejas, realmente debería considerar vivir en otro lugar. Eso no le sentó bien a mis suegros. Parecían bastante ofendidos por mi respuesta. Mi suegra inmediatamente comenzó a defender a mi cuñada, diciendo que aparte de estas pequeñas quejas, en realidad estaba feliz viviendo con nosotros. Mi suegra me dijo que éramos una familia, así que necesitábamos comprometernos en algunas cosas para que todos pudieran vivir juntos. Fue entonces cuando sugirió algo que me tomó completamente por sorpresa. Dijo que ella y mi suegro estarían dispuestos a pagar para que enviara a mi bebé recién nacido a una guardería para que mi cuñada pudiera tener un día libre agradable y descansar bien durante el día. Me quedé completamente atónita y por un momento pensé que tal vez los había escuchado mal. No acababan de sugerir que dejara a mi bebé recién nacido en una guardería solo para que su preciosa hija no fuera molestada por ningún ruido durante el día. Fue honestamente difícil de procesar. Aquí estaba yo tratando de cuidar a mi bebé mientras lidiaba con todo el estrés de manejar la casa, y ahora querían que pusiera a mi recién nacido en una guardería solo para asegurarme de que mi cuñada pudiera tener algo de paz y tranquilidad. No podía creerlo. Se sentía tan mal. Me quedé sin palabras por un momento. Era como si estuvieran ignorando completamente las necesidades de nuestra familia, las necesidades de mi bebé, y todo por lo que estaba pasando.
Todo solo para asegurarse de que su hija estuviera cómoda. No voy a dejar a mi bebé recién nacido en una guardería solo porque tu hija se está quejando, argumenté, alzando la voz. ¿Cómo pueden sugerir algo tan ridículo? Estaba furiosa. Acababa de dar a luz y aquí estaban pidiéndome que pusiera a mi bebé en una guardería solo para acomodar las quejas de su hija. Me parecía completamente irrazonable e injusto. Tuvieron suerte de que incluso aceptáramos acoger a su hija en primer lugar. Continué tratando de mantener la compostura, pero la ira estaba a punto de estallar. Pero no, quieren que ajustemos todo para ella. Absolutamente no. Podía decir que mis palabras tocaron una fibra sensible. Mis suegros trataron de discutir más, pero solo me hizo sentir más molesta. Seguían insistiendo en que lo que me estaban pidiendo no era irrazonable en absoluto. Dijeron que necesitaba calmarme y tomarme un tiempo para pensar las cosas. ¿Cómo podía calmarme cuando estaban ignorando completamente lo que era importante para mí? Esta era nuestra casa. Mi primera prioridad era cuidar de mi bebé, no de mi cuñada, que era una mujer adulta y necesitaba responsabilizarse de sí misma. Mi suegro me dijo que si las cosas eran demasiado para que las manejáramos, estarían dispuestos a empezar a enviar algo de dinero para ayudar con las compras de mi cuñada y otros gastos. Hasta ahora, mi marido y yo no les habíamos pedido ni un centavo. Habíamos estado pagando todos sus gastos, sin hacer preguntas. El dinero no era un problema para nosotros. Sentía que estaban tratando de dejar de lado el problema mayor, que era la falta de respeto y comprensión por lo que estaba pasando. Estaba abrumada, agotada y ya haciendo más que suficiente. Lo último que necesitaba era que me pidieran más compromisos que solo beneficiaran a su hija. Era todo demasiado para asimilar. No pude evitar sentir que estaban completamente desconectados de lo que realmente estaba sucediendo en nuestra casa. Entonces, soy la mala por enojarme por la sugerencia de mis suegros. Actualización 1. Cuando le conté a mi marido lo que sus padres me habían sugerido, él estaba tan molesto como yo. No podía creer que hubieran tenido la audacia de decirme tales cosas. Sin perder tiempo, los llamó inmediatamente y comenzó a discutir con ellos. Podía escuchar la ira en su voz cuando hablaba. Me estaba defendiendo, y no iba a tolerar nada de eso. Les dijo que después de incluso sugerir que debería dejar a nuestro bebé recién nacido en una guardería solo para que su hermana pudiera dormir un poco. No olviden que están hablando de su nieto, dijo, con voz cortante. ¿Quieren que dejemos a nuestro hijo en una guardería para que mi hermana pueda dormir un poco? Esa chica perezosa duerme todo el día y se salta sus clases. Créanme, duerme más que suficiente. Sentí como si me quitaran un gran peso de encima. Tener a mi marido defendiendo a nuestra familia de esa manera. No iba a permitir que sus padres nos hicieran demandas ridículas. Y se aseguró de que supieran que no lo toleraría. Estaba tan frustrado con toda la situación como yo, y significaba mucho para mí que fuera tan vocal al defender a nuestra familia. Pero no terminó ahí. Mi cuñada también ha comenzado a actuar como si tuviera todo el derecho a quejarse de nosotros. De hecho, vino a nosotros con una lista de quejas diciendo que sentía que no habíamos estado haciendo lo suficiente por ella. Realmente le dijo a mi marido y a mí que deberíamos ser mejores anfitriones cocinando para ella, y limpiando tras ella justo como sus padres lo hacían por ella. Dijo todo esto mientras me miraba fijamente, lo que lo hizo aún más frustrante. Podía decir que estaba tratando deliberadamente de hacerme sentir como si no estuviera haciendo mi parte, como si debiera dejar a mi recién nacido y en cambio cuidar de ella. Mi marido no estaba dispuesto a aguantar nada de eso. Fue firme y directo con ella. Le dijo directamente que era una adulta y estaba en la universidad, y si necesitaba que alguien limpiara tras ella y cocinara para ella, podía contratar a una criada o volver con su mami. Ninguno de nosotros iba a asumir la responsabilidad de tratarla como a una niña. No estamos listos para asumir otro bebé, dijo, dejando claro que teníamos suficiente con nuestro bebé real y todo lo demás. Mi cuñada no se lo tomó bien. Comenzó a llorar y claramente tratando de hacerse la víctima. Argumentó que no estaba pidiendo demasiado y que era familia. Quería que nos sintiéramos culpables por no hacer más por ella. Estaba claro que estaba tratando de manipular la situación usando la carta familiar, pero mi marido no se conmovió por sus lágrimas. Se mantuvo firme y sentí alivio al saber que ambos estábamos en la misma página. Era como si finalmente estuviéramos defendiéndonos a nosotros mismos y a nuestra familia, y se sintió empoderador a pesar de que toda la situación era agotadora. Honestamente, estoy tan enojada con mi cuñada en este momento que estoy considerando seriamente pedirle que se vaya. Estoy al límite. ¿Cuál es el punto de que viva con nosotros si todo lo que está haciendo es crear drama innecesario en la familia? Parece que todo el estrés y la tensión se han estado acumulando por su causa, y simplemente estoy harta.
Si no hubiéramos accedido a ayudarla, nunca me habrían arrastrado a estas discusiones con mis suegros. Habría podido concentrarme en mi bebé, y en mi propia vida sin todo este caos adicional. Es frustrante porque no pedimos nada de esto. También quiero dejar claro que mis suegros no son exactamente malas personas. Nunca han tratado de controlarme o causarme problemas en mi vida antes de todo esto. Siempre han sido amables y solidarios en el pasado, pero esta situación con mi cuñada es totalmente diferente. Es única y solo está sucediendo debido a su comportamiento. Ella va y se queja innecesariamente con ellos. Mis suegros no parecen entender lo fácil que lo tiene viviendo con nosotros. No parecen ver cuánto hemos estado sacrificando para ayudarla. En lugar de estar agradecida, se está quejando de cosas que no tienen sentido, y es honestamente muy frustrante. Mi cuñada literalmente tiene un techo sobre su cabeza, comida gratis y ningún alquiler que pagar. Tiene el lujo de no preocuparse por esas cosas, pero aún así siente la necesidad de actuar como si la estuvieran tratando injustamente. Trato de ser paciente, pero en este punto está empezando a parecer que está aprovechándose de nuestra amabilidad y está poniendo tensión en mi relación con mis suegros. Estoy agotada de todo el drama que está provocando y realmente no sé cuánto más puedo soportar. Actualización 2. Bien, mi cuñada realmente cruzó la línea esta vez. Sucedió anoche y todavía estoy tratando de asimilarlo. En medio de la noche, mi marido y yo fuimos repentinamente despertados por fuertes ruidos provenientes del sótano. Al principio, ambos estábamos tan confundidos y desorientados que nos tomó un momento entender realmente lo que estaba sucediendo. Entonces nos dimos cuenta de que mi cuñada estaba teniendo una fiesta en el sótano. La cosa es que ni siquiera se había molestado en decirnos que iba a tener invitados. No pidió nuestro permiso, no nos dio ningún aviso, nada. La música estaba sonando tan fuerte que temíamos que despertara a nuestro bebé. Estábamos furiosos. Quiero decir, ¿cómo podía hacer esto sin siquiera pensar en el hecho de que tenemos un recién nacido en la casa? Mi marido y yo no pudimos aguantarlo más, así que corrimos al sótano para confrontarla. Lo que vimos allí fue impactante. Estaba pasando el rato con otras 5 personas, y todos estaban claramente borrachos y drogados. El lugar estaba completamente destrozado. Había condones usados en el suelo y era asqueroso incluso mirar. No podía creer que todo esto estuviera sucediendo en nuestra casa. Mi marido estaba absolutamente furioso. Comenzó a gritarles que se fueran, y con razón. Ni siquiera conocíamos a estas personas. Eran completos extraños que habían sido traídos a nuestra casa en medio de la noche sin ningún permiso y con un bebé recién nacido en la casa, nada menos. No sabíamos quiénes eran o si eran seguros para estar cerca. Podrían haber sido peligrosos por lo que sabíamos. Mi cuñada, claramente drogada, comenzó a reírse como si todo fuera una broma. Nos dijo que nos relajáramos como si nada estuviera mal. Sus amigos estaban apresurándose a irse porque mi marido había amenazado con llamar a la policía si no lo hacían. Era como si ni siquiera se tomara la situación en serio. Yo también estaba furiosa. Le dije que bajara la música inmediatamente. Le expliqué que el ruido podría despertar al bebé, pero ella simplemente se burló de mí y luego dijo: «Siempre se trata del bebé estos días. No hagas esto, no hagas aquello. Nadie piensa en mí desde que ese bebé ha llegado a nuestras vidas. Tú y mi hermano ya no son divertidos». La miré incrédula. Fue entonces cuando todo realmente encajó para mí. Finalmente me di cuenta de cuál era el problema real. Mi cuñada estaba celosa de nuestro bebé. Me golpeó como una tonelada de ladrillos. Verás, antes de que tuviéramos a nuestro bebé, mi cuñada era la más joven de la familia. Ella era la que siempre recibía toda la atención y el afecto, y mi marido y yo siempre estábamos ahí para ella. Somos mucho mayores que ella, así que siempre la hemos tratado como a una princesa. Cada vez que nos visitaba, la colmábamos de atención y la cuidábamos sin ninguna queja. Supongo que debe ser por eso que quería vivir con nosotros en primer lugar. Pensó que podría seguir recibiendo el mismo trato. Pero las cosas han cambiado ahora. Mi marido y yo nos hemos convertido en padres. Nuestras prioridades son diferentes ahora. Nuestro bebé es nuestro mundo y todo gira en torno a él. Así es cuando eres padre. Nuestras vidas ya no se tratan de divertirnos y ser despreocupados como solíamos ser, y creo que mi cuñada simplemente no puede manejar eso. No está acostumbrada a no ser el centro de atención. Y creo que le molesta el hecho de que ya no recibe el mismo nivel de atención que tenía antes, y por eso se ha ido quejando de nosotros a sus padres. Supongo que también debe ser por eso que quería que enviáramos a nuestro bebé a la guardería, para poder pasar más tiempo con nosotros. Mientras tanto, mi cuñada seguía diciéndonos a mí y a mi marido cómo deseaba que las cosas pudieran haber permanecido igual, y cómo nunca la habríamos tratado de esta manera si el bebé no hubiera nacido. Al escuchar esto, le dije directamente que estaba siendo infantil e inmadura.
Era una adulta y ya era hora de que comenzara a asumir la responsabilidad de sí misma. No éramos sus padres ni sus cuidadores. No iba a comprometer el bienestar de mi hijo solo para hacerla sentir mejor. Ahora podía ver que este arreglo de vivienda nunca iba a funcionar. Estaba causando demasiada tensión y demasiados problemas. Así que le dije que necesitaba mudarse. Dejé claro que la situación no estaba funcionando para nadie, y que tenía que encontrar otro lugar para quedarse. Afortunadamente, mi marido estuvo de acuerdo conmigo. Apoyó mi decisión y le dijo a su hermana que tenía una semana para empacar e irse. Si no lo hacía, empacaríamos sus cosas y las dejaríamos en la acera. En ese punto, ya habíamos tenido suficiente. No podíamos seguir permitiéndole que faltara al respeto a nuestro espacio y a nuestra familia. Estaba cansada de intentar que funcionara. Era hora de que se fuera. Mi cuñada comenzó a gritar y a gritarnos, llamándonos egoístas por echarla. Siguió repitiendo una y otra vez que no tenía a dónde ir, y que no teníamos derecho a pedirle que se fuera así. Estaba furiosa. Parecía como si estuviera tratando de hacernos sentir culpables para que cambiáramos de opinión. Pero mi marido, que había sido más que paciente hasta ese momento, había terminado. Su respuesta fue aguda y directa al grano. La última vez que revisé, esta es nuestra casa. Así que sí, mi esposa y yo podemos echarte cuando queramos. No hay un contrato de alquiler que te proteja. Ve y llora con mamá y papá. Pero estamos hartos de ti. Fue difícil escucharla gritar. Pero en ese punto, ambos sabíamos que no podíamos seguir tolerando su comportamiento. Había sobrepasado todos los límites, y era hora de que enfrentara las consecuencias de sus acciones. Habíamos tratado de ser pacientes. Habíamos tratado de ser comprensivos, pero no estaba funcionando. Se estaba aprovechando de nuestra amabilidad y nuestro hogar y simplemente no podíamos tolerarlo más. Desde entonces, mis suegros han estado comunicándose con nosotros sin parar, rogándonos que no sigamos adelante con nuestra decisión. Han estado llamando, enviando mensajes de texto y tratando de convencernos de retroceder. Mi suegra piensa que estamos siendo demasiado duros con su pobre hija, y mi suegro está preguntando si al menos podríamos darle 2 meses para encontrar otro lugar donde vivir. No entienden por qué no podemos simplemente darle más tiempo para resolver las cosas. Ambos están actuando como si fuéramos irrazonables por querer que se vaya. Pero la verdad es que mi marido y yo no estamos cediendo. Le hemos dado suficientes oportunidades, y estamos cansados de ser manipulados. Es realmente difícil porque nunca esperamos que llegara a esto. No queríamos crear tanta tensión entre nosotros y mis suegros, pero al final del día, tenemos que defender a nuestra familia. Tenemos un bebé ahora. No podemos dejar que nadie perturbe la paz en nuestro hogar. Sé que es difícil para mis suegros verlo desde nuestra perspectiva, pero tenemos que hacer lo que es mejor para nosotros. Y ahora mismo, eso significa mantener nuestra decisión, sin importar cuánta presión intenten ponernos. Actualización 3. Como algunos de ustedes podrían haber predicho, mi cuñada no se fue ni siquiera después de la semana que le dimos. Ignoró completamente el plazo, así que no tuvimos más remedio que tomar medidas. Mi marido y yo empacamos todas sus cosas en varias cajas y las pusimos en la acera, tal como le habíamos dicho. No queríamos hacerlo, pero en ese momento, habíamos dejado claro que necesitaba mudarse y ella no estaba respetando eso. Cuando mi cuñada regresó y vio sus pertenencias en la calle, completamente perdió el control. Estaba furiosa y comenzó a gritar y golpear nuestra puerta por frustración. Se podía notar que estaba más que molesta, pero honestamente, no podíamos sentirnos mal por ella. Se le habían dado suficientes oportunidades y había faltado el respeto a cada uno de nuestros límites. Para empeorar las cosas, 1 o 2 de sus cajas incluso habían sido robadas mientras estaban sentadas afuera. Por supuesto, ella estaba aún más molesta por eso, pero a estas alturas, simplemente no podía sentirme mal por ella. Estaba golpeando la puerta, suplicando, diciendo que no tenía a dónde ir, y que básicamente estaba sin hogar. Fue difícil escuchar, pero nos mantuvimos firmes. Le dijimos que le daríamos algo de dinero para que se quedara en un hotel por unos días, solo para darle algo de tiempo para resolver las cosas, pero después de eso, estaría por su cuenta. Solo para aclarar, sus padres están dispuestos a pagar por su dormitorio, y hay muchas personas de la universidad buscando compañeros de cuarto. Todo lo que mi cuñada necesitaba hacer era encontrar un lugar, y sus padres lo pagarían. Pero era perezosa y claramente pensaba que no hablábamos en serio sobre echarla. Sé que fue duro sacar sus cosas, pero era la única forma en que podíamos hacerle entender que no íbamos a tolerar más su comportamiento. Por supuesto, mi cuñada no se detuvo ahí. Inmediatamente llamó a mis suegros y les rogó que intervinieran, esperando que pudieran convencernos de dejarla volver, o al menos darle más tiempo. Pero en ese punto, mi marido y yo habíamos terminado. No queríamos escuchar más.
Nos negamos incluso a recibir sus llamadas. Sabíamos que intentarían hacernos sentir culpables para que cambiáramos de opinión, pero ya habíamos tomado nuestra decisión. No podíamos retroceder ahora. Al final, mi marido le dio a mi cuñada algo de dinero, y ella no tuvo otra opción más que llamar a un Uber a regañadientes. Luego empacó las pocas cajas que le quedaban y se fue de nuestra casa. Fue un momento difícil de presenciar, pero honestamente, habíamos sido más que pacientes con ella. Y ahora era hora de que creciera y viviera por su cuenta. Aunque me siento un poco triste de que haya tenido que llegar a esto, también siento un enorme alivio de que finalmente se haya ido. Había tanta tensión en la casa cuando ella estaba aquí, y ahora que no está, siento como si me hubieran quitado un peso de encima. Finalmente podemos volver a nuestra rutina normal sin todo el estrés y el desorden constante. Todavía hay mucho trabajo por hacer, especialmente con redecorar y limpiar el sótano donde ella había estado viviendo. Pero ahora que se ha ido, siento que todo es mucho más manejable. Tengo mucho menos de qué preocuparme cada día, ya no tengo que limpiar detrás de ella ni lidiar con un drama constante. Finalmente puedo concentrarme en lo que realmente importa, cuidar a mi bebé y recuperar nuestro hogar como debería ser.